Esto es Entonces, algo pues de lo dices, que híjole, pues escucharemos sí, el sí es día de poca hoy. el volumen de gente que va. Entonces, muchas ocasiones, la mayoría de los temas, si es que no el 90% de los temas está relacionado a lo que pasa con los hombres. O sea, por ejemplo, mis Ujú. pacientes es, pues es que mi esposo me hizo, es que mi esposo me dijo, es que aquel me pegó y es que ¿se puede decir groserías aquí o no se puede decir Sí, groserías? Ok. Es que este pendejo me dijo, es que sí. me trata bien mal, es que siempre me dice cosas o siempre me sobaja. O sea, ok. Entonces Ujú. dices, si bien la intención de ir a un proceso terapéutico es para la persona que está viviendo la circunstancia, muchas de las situaciones están vinculadas con esos hombres que no van a terapia. Nuestro invitado del día de hoy es Israel Villalobos. Él es psicólogo cognitivo-conductual y también tiene una especialidad en psicología para el trabajo. Nos invita a escucharlo en su podcast que se llama Psicología para Hombres. Lo vas a encontrar en Spotify, YouTube y en TikTok. Bienvenido. Estamos haciendo una colaboración con el podcast de Israel que se llama Psicología para Hombres. Sí. Y entonces le dije, no, es que si tienes que venirnos a hablar en Haz lo que quieras de este tema. Ok. ¿Por qué para hombres? Cuando, bueno, sabemos que la psicología es, hasta ahorita no se ha separado, esto es de hombres o esto es de mujeres, pero socialmente sí. Sí. A ver, ¿de dónde nació tu idea? Bueno, Bienvenido. estaba tomándome una caguama un día. No, Sí te creo. sí, muy seguramente sí De hecho, estaba haciendo grandes algo así. negocios empiezan así, Empiezan ¿verdad? con el uso de sustancias, ¿no? Entonces, sí, creo que en Sí, esa ocasión era en alcohol, una no era caguama. otra sustancia. Y precisamente, en una plática que tenía con un buen amigo, me decía, ¿sabes qué? Es que, yo veo que las personas van a terapia, van, a que les digan casi, casi, el tarot en otros casos, a que, les digan las vibras o que les pongan, Ujú. tales piedritas para que les alineen los chakras, o una cantidad de cosas, dice, pero no sé si te has fijado que a los hombres no nos gusta nada de eso, No. porque nos corta el lado masculino, así como que: "Oye, venga que me leas el tarot", que sí hay personas que van, ¿verdad? Sí, claro. Pero la realidad es que dices: "Pues no, es que irme a exhibir o irme a Mm, exponer, pues, la verdad es que como no es padre", ¿no? Y mucho en el sentido, incluso cuando ya te empiezas a dedicar a esto, puntualmente cuando empiezo yo a dedicar a la psicoterapia, me doy cuenta que la mayoría de mis pacientes en algún momento eran mujeres, en su mayoría era ujú. 80-20. Sí. Entonces, pues dices: "Híjole, pues sí es poca el volumen de gente que va". Entonces, muchas ocasiones, la mayoría de los temas, si es que no el 90% de los temas está relacionado a lo que pasa con los hombres. O sea, por ejemplo, mis Ujú. pacientes es, pues es que mi esposo me hizo, es que mi esposo me dijo, es que aquel me pegó y es que ¿se puede decir groserías aquí o no se puede decir Sí, groserías? Okey. Es que este pendejo me dijo, es que, sí. me trata bien mal, es que siempre me dice cosas o siempre me sobaja, o sea, okey. Entonces Ujú. dices, si bien la intención de ir a un proceso terapéutico es para la persona que está viviendo la circunstancia, muchas de las situaciones están vinculadas con esos hombres que no van a terapia. Exacto. Entonces es cuando dices, bueno, primero lo puedes ver, si lo quieres ver como negocio, dices, es un gran nicho de negocio. Sí, pero la intención realmente de que sea un nicho de negocio no debería de serlo más cuando nos dedicamos a esto, pero lo vemos en un sentido realmente que si queremos hacer algo por los seres humanos, es entender ambas partes. O sea, porque sí, Ujú. como tú bien lo dices, se carga mucho en el sentido social, decir, no, es que sí tiene que haber salud mental, no, es que sí tenemos que ser más empáticos, no, es que sí tenemos que ser mejores seres humanos, sí, pero en la mayoría de las condiciones, la gama no está hecha tanto para hombres. O sea, no Mm. nos hacen sentir cómodos como hombres yendo a un proceso terapéutico, y más si nos ponen a querer abrazar un árbol y esas mamadas. Entonces, no, 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 no. Entonces, le restas mucho ese sentido de decir, Sí. ok, busco algo más empático conmigo, más enfocado, más, a veces hasta más cuadrado, más numérico, más estructurado. Y de hecho, incluso mi proceso terapéutico es así, Ujú. es con un pizarronzote, es así, y la terapia es jalar así, 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 A, B, C, D. Eso es lo que está buscando. Entonces, para muchos hombres, el tener ese punto de apoyo y referencia es algo bien diferente a como lo trabajas, por ejemplo, con tus pacientes que son mujeres. O sea, con las mujeres es esa parte más
empática, Sí, más abrazadora, sí. más, que no digo que tenga que dar Sí, no, dando no, no, no abrazos todo el tiempo, no. abrazamos árboles Entonces, tampoco. y mucho en ese sentido de que ves que la dinámica es bien diferente. Sí. Entonces, ya cuando empiezas a ver que sí necesitamos herramientas, pero no las usamos de la misma forma, entonces empiezas a evaluar lo que hay en el entorno. Ahí es Ujú, donde dije, esto tiene que ser un buen punto de apoyo, pero ¿contra qué te estás comparando? ujú. Y de repente ves que hay, seres humanos, porque no voy a darles adjetivos feos, porque sé que después no te van a funar el podcast, pero hay güeyes como el T, que empieza con T y termina con Match, que me caen en la Ay, punta del sí. hígado. O Sí, sea, por 2. y tú dices, ¿sabes qué? O sea, ese tipo de güeyes son los que Sí. están dando información allá afuera a los hombres de cómo tratar, cómo trabajar los problemas, cómo lidiar con una circunstancia, cuando ese güey sí claramente se nota que no ha ido a un proceso terapéutico, por lo menos con una persona sana o bien establecida o estructurada para darle un buen plan de tratamiento, porque se nota que no le jala. Claro. Y es cuando dices, contra esto es con lo que me estoy comparando. Y dices, no. O sea, tengo que hacer algo. O sea, ¿sí crees que entonces los hombres necesitan un referente de donde vincularse también emocionalmente? Porque pues, también tienen emociones, ¿no? Sí. Que socialmente o en la antigüedad no había sido tan permitidos, el típico de los hombres no lloran, o sea, contra eso todavía hay mucho estigma, La ¿no? realidad es que sí, o sea, te voy a decir una cosa, una de las cosas que pareciera hasta patrones de comportamiento bien establecidos son dos. Uno, la parte de manejarte por las necesidades de los demás. ¿Por Ajá. qué? Porque buscamos la parte de validación, la parte de aprobación, Ujú, la parte de reconocimiento. Si no, los hombres no trabajarían tanto tiempo en sus trabajos. ujú, Y por el otro lado, la parte de desconexión y rechazo, donde los hombres regularmente a ti no te demuestro tanto el afecto porque no lo necesitas. Lo puedo hacer, pero en base al madrazo, en base al ah, grito, en base al enojo. Y eso lo hablamos precisamente en el primer ujú, podcast que hicimos, ujú, que es por qué los hombres deben de llevar terapia. Y ese es genial porque precisamente hablamos ujú, de que el hombre, en su mayoría, la única base que tiene para poder demostrar afecto son dos formas: alegría o ujú, enojo. O sea, tú ujú, no puedes llorar. Como hombre, tú eres, o sea, tú lloras y, uy, señorita, uy, mariquita, no ujú. o sea, póngale el vestido a la dama, porque, o sea, espérate, o sea, eres un ser humano y también puedes demostrar tus emociones. El problema es que no estamos estructurados ni validados para hacerlo, incluso Ujú, entre nosotros como hombres, y mucho menos si nosotros nos doblegamos con una mujer, porque entonces perdimos ese sentido de hombría. Sé que suena totalmente absurdo lo que estoy diciendo, pero es lo que nos venden. Y más allá, estos claro. güeyes que están afuera tratando de promulgar con la verdad algo que ni siquiera pueden hacer para ellos mismos. O sea, un hombre no necesita ser todo fuerte, todo rudo, todo cuadrado, todo tosco. O sea, un hombre también es frágil, un hombre también le gusta cocinar, un hombre también le gusta llorar, un hombre también le gusta decir lo que siente y lo que piensa. Y creo que afortunadamente las mismas generaciones se van volviendo un poco más laxas en esto, pero todavía nos Ujú, falta muchísimo, o sea, nos cuesta mucho como hombres tener buenos referentes a decir cuándo sí puedo demostrar, cómo sí puedo demostrar, cómo sí puedo cambiar esta parte en mi percepción, que a ujú. lo mejor viene no de una generación, viene de muchísimas generaciones atrás. Y es ahí donde nace la idea de empezar a hacer psicología para hombres. Porque Ujú. la tirada es, o sea, claro, la psicología es para hombres y para mujeres, pero no funciona de la misma forma. ¿Las técnicas te refieres a las que tú manejas son diferentes o Creo que más por allá qué? que la técnica creo que en proceso, por ejemplo, tú conoces la parte cognitivo-conductual, Sí. entonces la herramienta es la misma, es Sí, exactamente la misma, sí, sí. pero el cómo la estructuras es diferente, porque Okey. nuevamente, o sea, si tú le dices a una mujer en un proceso terapéutico, o sea, ¿por qué sientes que tu pareja te puede estar engañando? ¿Por qué sientes que no te quiere? ¿O por qué sientes que no eres, válida para esta persona? Ujú, O sea, y mucho se va a vincular a la parte del afecto, decir, no, pues es ujú. que no me demuestra cariño, es que no me dice que me quiere, es que no me aprecia, es que llega y, ¿cómo estás? Bien, ajá. Es que, ¿por qué no habla? Es que, ¿por qué no dice? Es que, y No las somos y no, adivinos, y las sí, mujeres se me frustran. sí, Sí, o sí, sea, sí. no habla este infeliz perro, ¿cómo le hago para que hable, no? Entonces, y para el hombre, una comunicación entre hombres es, ¿oye, estás bien? Sí, ok. Ya, lo que sigue. Ya, o sea, y con eso puedes Sí, decir mucho, porque también sí, incluso decir, ¿estás bien? Estoy.
Cuando te dicen eso, dices: Okey. "Madres, no anda bien, o le está pasando, o ya me lo dejaron, o la regó gachote", o sea, entonces, hasta en Fíjate. hombres tenemos como esa percepción, así como existe ese sexto sentido en las mujeres de: Sí, esta me quiere bajar al novio", así, haz de cuenta. En el caso de los hombres es: al revés. este güey le está pasando algo. Pero Pues tampoco entre ustedes hacen demasiado, no, 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 por o ni sea, no, escarbarle pues y no, así, claro que no, porque ¿no? yo por qué me voy a meter en las broncas de otro cuando no me está diciendo Si que no me me meta. quiere decir. Claro, y con las Acá, mujeres es diferente, o sea, tú eres la mujer, es que ajá. no quiero hablar del tema. Acto seguido, 2 segundos, 3 horitas después, ya están bien inmersas en el tema. No, es que yo te recomiendo que hagas esto y vayas a esto. O sea, y con Pues los hombres sí, no es, me dice que no le muevo al pandero, no le muevo, ¿verdad? O sea, ¿por sí, qué? Porque uno, no es mi problema y dos, porque no sé qué esté pasando y no entiendo cómo pasa, porque nunca hablamos de las emociones, es como el club de ujú, la pelea, o sea, ya sí, sé. nunca se habla del club de la pelea. Y sí cabe mencionar que estamos generalizando, o sea, que hay particularidades, porque no va a faltar el que diga: "Ay, no es Así cierto, el unicornio, yo no ¿no? soy así". Sí, Claro, obviamente no estamos diciendo todos los hombres son iguales, todas las mujeres son sí, iguales, claro. porque no es cierto, pero socialmente hay como un caminito que se nos dicta o que se nos permite, Ujú. sobre todo a los hombres, ¿no? Como Sí, que es permisible ciertas cosas y permisibles otras mm, que no. fíjate que yo creo que ahí en esa parte la comunicación juega un papel bien importante, ¿no? Exacto, Porque si nosotros como sí. hombres o sea, comunica lo necesario, porque es lo Ujú. que tienes que hacer, Sí. entonces es decir, estoy bien, estoy mal y se acabó, ¿sí? Y a lo Ajá, mejor en muchos sentidos de las mujeres es más esta parte, dar el contexto y el detalle, porque se les ha ajá, dado la oportunidad de decir: sí, "Oye, ¿te sientes mal? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué sientes sí, esto?". Y el hombre es: "Te sientes mal, cáise, porque los hombres no lloran". sí. O sí, o no digas Ujú. esto porque te vas a ver mal que estás Sí, haciendo, o te van a ver sí, débil, o te van a sí, ver frágil. A ver, tú sí. no quieres eso. No. Y si te fijas, o sea, pregúntale a la enorme mayoría de las personas que están allá afuera, pregúntale a Ajá. un hombre: "Oye, ¿cómo te sientes?". Si lo agarras de buenas, te va a decir: "Pues bien, ahí pasando, que esto, lo otro". Pues si la está pasando mal, no esperes una respuesta, ¿sí? Y regularmente es esa parte que se traga. Entonces, Ujú, desde ahí empiezas a ver que la dinámica no es la misma, no es ujú. más complejo abrir a un hombre que abrir a una mujer. En ese sentido, creo que el contexto se escuchó muy raro, lo siento Se mucho. oyó raro, Sí, se escucha pero raro, pero bueno, más emocionalmente, emociones, estamos hablando de emocionalmente, sí, sí, emociones, claro, sí. ¿no? O sea, emocionalmente es diferente, porque nuevamente son llaves diferentes las que se usan. En un Sí, hombre o sea, por eso existen las cantinas, aunque no lo creas, o sea, justo eso por quería eso platicar, existen sí, las cantinas, o sea, las sí, cantinas antes era el lugar de refugio para que al hombre me lo pones primero, me lo ablandas poquito pedo, y sí, ya después sacas lo que quieras, y sí. ahí tenías a los mejores de terapeutas que eran los Los barman, ¿no? cantineros, sí, Exacto, y digo, no sí. eran los más capacitados, pero eran los más funcionales. O la simple escucha, ¿no? Sí, 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 justo. sí, Ahora, actualmente ya recurrimos más a los terapeutas, ya: "Oye, sí, tengo esto, me pasa esto, no sé sí. cómo trabajarlo, no sé cómo funciona esto". Y algo que hacemos precisamente en el podcast es eso, es invitar a las personas a decir: "Okey, aquí no vas a arreglar ni madres, o sea, aquí te vas a Sí, divertir, te vas a reír un rato, o sea, vamos a hablar de cosas que te sí, pueden hacer sentido". No es terapia, sí. porque siempre lo decimos en todos los podcasts, esto no sustituye a la terapia, porque la realidad es que eso tiene que ser algo personal. O Ujú, sea, si tú vas a agarrar un TikTok para tratar de resolver el problema que te está pasando, pues, buena suerte con eso, ¿verdad? Porque no vas a arreglar ni madres. mm. La parte es, okey, tiene que servir a ser una referencia a cómo quieres sentirte con las cosas que estás viviendo, pero que también te, siembre esa semillita de decir: "¿Sabes qué? Tal vez no sea tan malo ir a Exacto. terapia". Ese es el único, exclusivo objetivo que tiene psicología para hombres. Sembrar esas semillitas. Ya si Sí, tú a vas o mí me no es tu gusta mucho bronca. cómo ustedes hablan de emociones como, o sea, asertivas, sin darle tanto rollo, pero eso, sobre todo como objetividad, eso es lo que a los hombres les gusta Sí. y a algunas mujeres también, pero pues Por ejemplo, hay una parte en el podcast que yo creo que y varias personas me lo han dicho, mujeres puntualmente. sí, Me dicen: "No, la parte que me gusta más del podcast es la parte de los tips". okey, Digo: "¿Por qué?". Dice: "Es que sí, la verdad, navegamos con una sí, idea bien diferente de las cosas". Por ejemplo, sí, hay uno que varias personas me han dicho que dice: "Incluso yo como hombre lo empiezo a aplicar o a ver diferente".
como uno de los tips que les dije, creo que fue en el segundo capítulo, en el de por qué Chuck Norris estaría, orgulloso de ti. Agarramos varias referencias pop muy buenas, ¿no? Entonces, Okey. y en esta hablamos precisamente de que los hombres no queremos siempre ser vistos como los villanos en una familia, Mm. porque, por ejemplo, llegamos a la casa y lo primero que nos dice la pareja es: "Regáñalo porque no hizo la tarea, o regáñalo porque no comió bien, o castígale". Espérate, pues, ¿yo por qué lo voy a regañar? O sea, es mi hijo, también quiero que, o sea, me encantaría que llegara y me abrazara y no que me vea con cara de: "Chinga, le llegó mi papá". O Sí. sea, esa es la parte que, como ejemplos como ese, empiezan a generar un pequeño cambio, o sea, es decir, a Ujú. ver si es cierto. Es que antes era así, ¿no? Ujú, exactamente. Y antes veíamos al papá como esa figura de autoridad impositiva, regañona, casi con el cinto en la mano, y no tiene por qué ser así. O sea, Ujú. ahorita muchas cosas han cambiado, incluso también en ese sentido del profesionalismo, en la parte de la libertad, de la autonomía, en cuestión, por ejemplo, de las mujeres, lo cual felicito y aplaudo y agradezco muchísimo, porque hasta para un hombre es un peso menos. O sea, no, es en Sí. serio. O No, pues sea, sí. una mujer autónoma no sabes la Sí. chulada que es. Y por cierto, había un pendejo que habló con Marco Antonio Regil, que hablaba precisamente de eso, Oye, que digo pendejo porque yo sí, creo que sí le no, a falta mí me como me dio un infarto cuando escuché le eso. falta como un Ah, gramo para el kilo porque, vamos a decir lo que dijo ese tarado. o sea, puntualmente, es que te Se digo, pasó de lanza. la verdad, cuando lo empecé a escuchar, dije: "No, ¿por qué estoy viendo esto? A ver, Sí. algoritmo, ¿por qué me estás mandando esta porquería?". O sea, Yo lo escuché, pero en una crítica, o ujú. sea, cuando una chava estaba criticando la sarda de babosadas, les vamos a decir, tú les dices o yo les digo No, la tú idiotez que sácalo. dice. Decía esta persona, no me acuerdo el nombre y qué bueno que no lo vamos a mencionar para que no lo busquen. Dice que los hombres que buscan mujeres que son autosuficientes es porque son hombres realmente traumados, que no tienen autoestima, que no se quieren a ellos mismos y entonces por Femeninos, supuesto. muy femeninos y por eso buscan a mujeres que sean poderosas. Sí, masculinas, ¿no? O sea, Ajá, o sea, es como si el masculinizarse, él decía era pues trabajar como mujer, o sea, el trabajar y hacer todo lo que pues corresponde, te lo digo, que él dice a un hombre. esa es una pendejada, y déjate lo explico por qué. O sea, los hombres, y eso lo hablamos precisamente en el capítulo de Chuck Norris. ¿Por Ujú. qué? Porque, o sea, una de las cosas que cambian la masculinidad es el hombre anteriormente no era, o sea, se sentía macho o masculino por Ajá, llegar y aportar y exigir a la casa, pero era ajá, huevón lo que le sigue porque no, o sea, no, tú no, que él no se sirva, no, sírvele por favor a tu papá, claro, sí, o lava los platos, o sí. lávale la ropa. O sea, cuando lo deja solo por yo me acuerdo, y perdón, papá, pues, si me estás viendo, pero, o sea, mi papá en algún momento no sabía hacer nada, o sea, si mi mamá no No, hacía nada, no hacía nada. Varios de las personas que conozco, o sea, no dejan que el hombre sea autónomo, o sea, tenga esa capacidad de lavar, planchar, arreglar sus y cosas, o hasta sea, la fecha. a la fecha. O sea, yo cuando era novio de mi esposa en su momento, o sea, me decía: "No sirve a tu esposa". Chinga, ¿por qué? De hecho, a mí hasta me hace sentir bien incómodo que me quieran servir, o espérate, pues, o sea, ¿qué Y hice? pero ¿Qué me había merezco, no? una, ¿te acuerdas de una canción que no es hace mucho? O sea, en los años 80 de que decía, soy un desastre cuando tú no estás en Ah, casa sí. porque no sé hacer nada. Muy romántico se veía el decir, soy un idiota, ven a hacerme el quehacer, por favor, porque te Sí, o sea, extraño. Y pa era romántico en para esos eso para eso para eso entonces. me sirves. O sea, y Claro, nuevamente hablamos de una dependencia que es tanto afectiva, pero de igual forma no tener autonomía. O sea, por aportarle a la casa ya eres autónomo. Espérate, te ah, falta muchísimo. Entonces, cuando de repente imbéciles como dicen que el hombre que tiene una mujer que es, fuerte, que es empoderada, que empoderada se me hace como, exagerar mucho a cosas bien ujú, básicas como el hecho de trabajar, de responsabilizarse, de aprender, de crecer, de desarrollarse. O sea, todos debemos de tener esa parte. El problema es cuando dejamos de hacerlo porque creemos que no te pertenece hacerlo. ¿Pero en qué ajá. momento? O sea, y si yo veo, por ejemplo, que mi esposa gana más que yo, qué chido, bueno, ya me puedo invitar a vacaciones ella si ella quiere. O sea, ¿por qué lo tengo que ver mal? ¿En qué momento yo me estoy Claro, haciendo maricón? Pero pues que el término no me van a funar. sí. Pero o sea, ¿en qué momento me estoy viendo así o me estoy viendo gay por el hecho de que, mi esposa haga Ujú. más cosas? O sea, en verdad necesita faltarte un cachito de cerebro como para decir que la mujer, o sea, porque ella tenga esa autonomía, entonces tú eres más femenino.
Y es que, bueno, yo me he dado cuenta en mi consulta, mayoría mujeres que se quejan de esta parte. A ver, yo también coopero la casa y aparte el fulano de tal llega con esa actitud y yo no hago nada. Así de, ay, oye, pues todavía das la mitad, nos vamos a mitades, pues también mitades de la casa, ¿no? Claro, y así debería de ser. Y te digo, o sea, muchas de las quejas puntualmente que tengo también igual Ujú. en el consultorio es que mi esposo no le gusta hacer nada cuando llegamos a la casa. Es que no quiere cambiar a los niños, es que no quiere sacar a pasear al perro, es que, o sea, no quiere hacer nada, nada, ya, porque él ya trabajó. A ver, espérate, pero ¿quién se encarga de alimentar ese comentario? ¿Quién se Ajá, encarga de ándale. alimentar esos Ajá, comportamientos? O sea, y perdón que lo diga mujeres que me están escuchando, pero la realidad es que como mamás, como ajá. madres, como ese bonito matriarcado que también Sí, tenemos no, es que tú atiéndelo, no, es que tú sirve, sí. es que él viene cansado, es que esto o sea, hay mujeres que hasta y vamos a hablar Ujú, precisamente de hoy del podcast, precisamente de infidelidad, y es sí. precisamente donde incluso perdonamos este tipo de eventos, por decir, Ujú. es que perdónalo, o sea, es que él puntualmente, tal vez a ti te faltó hacer cosas por él y por eso puntualmente lo hizo. A ver, Ah, espérate, claro, ¿por qué tienes sí. que justificar eventos como eso? Si tú puntualmente dices, a ver, yo hago la parte que me toca y el otro también tiene que ser responsable de lo que le toca. Entonces, cositas así tan pequeñas como esto son por lo que la psicología funciona de una manera bien diferente. Y precisamente Ujú. como animales como este, que llegan y sacan este tipo de comentarios, pues dices, a ver, y se supone Ujú. que son profesionales, se Ujú. puede decir, o sea, vienen con ese tipo de comentarios, ¿qué tipo de educación, qué tipo de salud mental estás dando a esos hombres? No, hay que ir en contra de eso. Sigan a Israel, por favor, a nosotros también. Sigan y Síganos a los 2 porque tenemos, pues, obviamente, este público distinto. Tú me dices: "Es que lo hicimos para hombres", pero, ¿te has dado cuenta que hay muchas mujeres que nos interesa el tema de, a ver, como quién sabe si es para ayudar a nuestros hombres o para contribuir, o quién habría que preguntar, ¿por qué hay tanta mujer escuchando psicología para hombres? Fíjate que algo que pasó, como te comentaba hace un momento antes de entrar al podcast, es empezamos siendo, o sea, un grupo de puros hombres, o sea, que Ujú, escuchaban el podcast por sí, la referencia, pero después fue 70-30 sí. y luego después 50-50 y ahorita hasta parece que ya lo escuchan más mujeres que hombres. O sea, digo, el número de personas que nos han Sí, empezado a seguir ha sido sí, bastante, o que empiezan a escuchar el podcast. sí, Entonces, es algo bueno, y he escuchado de varias mujeres que dicen: "Es que sí nos da una buena referencia para entender cosas que, pareciera que exacto. debiéramos de entender, pero no entendemos igual". Sí, 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 o sea, es que hay necesidad de entender la otra parte y de la otra parte también, bueno, no sé, tienen la necesidad de o llegan contigo preguntándose: "Ay, es que, ¿por qué mi mujer piensa eso? ¿De dónde lo Te sacado?", lo ¿así? te lo pongo cosas bien sencillas, incluso desde que somos adolescentes o desde que Ajá. somos niños, es que no sé cómo hablarle a una mujer. No sé Ajá, cómo hablarle a una niña. Me gusta una niña, no okey. sé cómo hacerle. O sea, un adolescente que dice: "¿Sabes qué? Ahorita para todos los que están en 14 de febrero, sí, Sí, esos tips de decir: "Oye, pues sí, aunque sean personas diferentes, no trates de basarte a tus inseguridades". A lo mejor para hombre y okey. mujer nos sabe exactamente igual, pero lo Ujú, percibimos diferente. ¿Por qué? ujú. Para una mujer decir te quiero no es difícil. Dile a un Ah, hombre que diga te quiero, no, o sea, se así le tarda. tienes que torcer la mano, así, no, cabrón, o sea, por eso funcionamos bien diferente. Ay, Entonces, sí. y lo vemos en todos nuestros Sí, comportamientos, sí, desde sí. niños, adolescentes, adultos. Entonces, pareciera que debiéramos jalar igual porque nuestro Sí, cerebro tiene más o menos la misma proporción, sí, pero nuestra parte de cognición es diferente por cómo se establece en lo social. sí, Entonces, sí, sí, es sí, eso partiendo de ahí ya sí, es diferente. sí. Entonces, no es que queramos hacer como un podcast azul, un Ay, podcast sí, no, rosa, no, 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 no. no, no, no. Sino No. nos basamos a cosas como muy, muy básicas, o sea, Sí. cosas que a veces como hombres decimos, yo hombre, no saber cómo lavar o planchar. Entonces, acá les damos no tips de cómo lavar y planchar, eso hágalo cada quien, pregúntele a su familiar de confianza, pero sí que sepan puntualmente que no pasa nada malo si lo haces, o sea, no te Claro, vas a hacer más mujer sí. por hacerlo. No, 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 Sí, no. entonces cosas por el estilo son como lo que abarcamos precisamente en el podcast. Bueno, muy bien, pues síganlo. ¿Dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar en Psicología para Hombres, precisamente en Spotify, en YouTube igual, en TikTok también nos encuentran como
Psicología para Hombres, y también en Facebook, creo que también lo tenemos, es como ese meme de donde está así la mamá cargando al niño y el otro ya está ahogado y el otro ya está allá. El de Facebook, yo creo que es el que está ahí. Y la realidad es que nos divertimos mucho haciendo el Sí, podcast. es La muy realidad divertido, la es verdad. que dijimos, no lo vamos, o sea, pues no es como en el fin de hacernos famosos, no nos gusta No, porque hicimos puras tonterías, sí. pero es algo que creo que sí aporta un poquito Aporta, más. la verdad sí aporta. Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno que estás aquí. Y a nosotros también nos siguen en Spotify y en YouTube igual. Haz lo que quieras, podcast. Porque luego si le ponen solo haz lo que quieras, sale una canción que se llama así. Sí. Y entonces le tienen que poner haz lo que quieras, podcast. Sí, no, yo también cuando lo vi, dije, haz lo que quieras. Bueno, está bien, déjame por una cerveza. Y creo que no era buena No, hora es para hacerlo. podcast. Ok. Y pues así nos siguen y los esperamos en el siguiente lunes, todos los lunes con un capítulo diferente. Sigan haciendo lo que quieran. Bye.